un guandolo con Mauricio Restrepo. Tómese un guandolo con Mauricio Restrepo. Temas de interés, actualidad y opinión. Tómese un guandolo con Mauricio Restrepo. Tómese un guandolo con Mauricio Restrepo. Un saludo a todos los televidentes, las televidentes que nos están viendo y escuchando. Y aquí estamos, en sus manos. Y quiero ver, es un reto, digamos, quiero ver si es posible que un ideario progresista pueda tener acogida dentro de la población antioqueña. La visión que tengo es el tema de la minería que fue histórica, realmente los españoles llegaron aquí. Los indígenas, los pueblos antiguos, tenían ya una apreciación del oro, trabajaban el oro, pero no lo veían con la codicia propia del hombre occidental, del europeo. Cuando llegan los españoles y encuentran eso, pues se encuentran realmente en el departamento, de lo que hoy es el departamento de Antioquia, en ese entonces el oro. Y el desencadenamiento de una serie de problemas. El oro trae el aniquilamiento indígena. El oro trae la esclavitud y desde entonces una discriminación permanente de los pueblos afros dentro de Colombia. En Antioquia eso se vive. El oro trae cierta mentalidad displicente alrededor de algo que los indígenas conocían muy bien, que es el cuidado del entorno natural y fundamentalmente del agua. Los indígenas sabían, como casi toda la sabiduría humana, que sin el agua no es posible. La cultura en su máxima expresión no es posible si no somos capaces de ordenarnos, de cuidar el agua. Y el oro trae esa consecuencia que la codicia provoca a través del oro una displicencia hacia temas fundamentales de la vida, como el agua. Y cuando se empieza a construir una cultura displicente con la vida, al final se paga en vidas humanas. Y me pregunta usted qué conozco, pues conozco historias de la violencia. Justamente. Incluso hice un debate que me costó el exilio de mi familia, toda, prácticamente quedó repartida en el mundo en el año 2007. Y el debate era una auscultación, una investigación a partir de procesos judiciales de lo que llamamos el paramilitarismo en Antioquia. Ya había hecho uno sobre Sucre, sobre el norte de Santander, sobre la universidad pública y me metí en el tema de Antioquia. Y recuerdo muy bien el capítulo de Dabeiba, que va en la vía, digamos, en la entrada al Urabá, ¿no? Desde esta región hacia allá. Entonces el tema oro, el tema diversidad maltratada, discriminatoria, el tema de lo que eso conlleva en términos de violencia de muchos tipos y finalmente el estudio que hice sobre una región en especial que fue el tema de la violencia paramilitar en esa región. Lo que se llama la minería ancestral o tradicional, ejercida de tiempo atrás, incluso por generaciones que se suceden, de mineros populares, llamémoslos así, pequeños mineros con muy baja tecnología, sin ningún aporte ni ayuda del Estado. Y la otra, como usted bien menciona, que la gran minería multinacional del mundo,
con altas tecnologías y con todo el apoyo del gobierno colombiano. Entonces, partamos de allí. Desde el gobierno de Pastrana, los dos gobiernos de Uribe y los dos de Santos, o sea, ya llevamos 20 años, 2 décadas. Yo fui testigo y protagonista porque Pastrana presentó el Código Minero, un proyecto que yo debatí y ataqué, pero en ese entonces no me ponían mucho cuidado, digamos, la gente no nos conocía mucho, pero hace 20 años yo era miembro de la Cámara de Representantes y presentaron ese proyecto y ahí un grupo de parlamentarios iniciamos un debate. El debate consistía en que el Código Minero de Pastrana llevaba al país a ser un país minero, no a cómo se cuidaban las minerías ancestrales y se ayudaba a los pequeños mineros, por ejemplo en temas ambientales o en tecnologías no depredadoras, sino que ya se concebía el país como un país minero. Se olvidaba el gobierno de Pastrana de la economía cafetera, que había sido el sustento durante todo un siglo, el siglo XX. No se abrían las puertas de la industrialización, que era mi gran crítica. Pues un país que no se industrializa no tiene opción. Y querían convertirnos como en un país minero, es decir, las reglas del mercado mundial, de libre mercado, si se dejan actuar así como así, nos conduce a nosotros y muchos países relativamente pobres a simplemente sacar lo que por azar se encuentra ahí abajo, sin mayor esfuerzo. Eso es el petróleo, el carbón, los minerales. Ese es un esfuerzo, ¿eso qué conduce? Conduce a que si hay altos precios del petróleo, pues la gente cree que está rica, porque entran dólares, se baja el precio del peso en dólares, entonces mucha gente puede ir a Miami y le parece barato lo que encuentra ahí, o si no por aquí las importaciones, muy al estilo venezolano, para poner un tema de actualidad. Es decir, el Pastrana inició una época profundizada sobre todo por Uribe y continuada por Santos, ahí no hay ninguna diferencia, que es el modelo económico venezolano. Exportar solo petróleo. Cuando usted exporta solo petróleo, en el caso colombiano petróleo y carbón, su peso se valoriza, ¿cierto? Nos creemos ricos, entran muchísimos dólares, algo parecido a las bonanzas cocaineras, e importamos barato, y entonces se va quebrando el que produce el arroz, se va quebrando el que produce el maíz, se va quebrando el que produce la yuca, se va quebrando la señora que hacía las camisas, etcétera. Digamos, tiene usted una destrucción del aparato productivo del país. Mírenlo en Venezuela y encuentra un pueblo que ya ni siquiera produce su comida, ¿cierto? Sino que importa todo. Si se cae el precio del petróleo, entonces queda usted en la peor situación. No tiene con qué financiar la política social, ni la educación, ni la salud. La gente se queda sin medicina, la gente se queda sin la comida. En Colombia pasa algo similar. Cuando estuvo el precio alto, todo era, no, pues nos sentíamos ricos en el mundo. Se cae el precio y empezamos a tener los problemas. Los últimos datos estadísticos dicen que la economía creció el 1%. Eso sí, la intermediación de los bancos creció 6%. ¿Sabe qué pasa en una economía cuya economía real solo crece el 1%, pero la intermediación financiera el 6%? Que nos están saqueando. Se están chupando literalmente ya las pocas energías que quedan. Y en cambio seguimos exportando petróleo y carbón, que no implica mayor trabajo cerebral, que no da puestos de trabajo, sino unos muy poquísimos, y que nos conduce hacia la sociedad rentística. Esa es mi primera mirada crítica. Nosotros lo que proponemos, lo que propongo, es volvernos poder agrario, y a partir de la actividad altamente productiva de la tierra, que hoy no es productiva porque está en manos del latifundio improductivo, iniciar un proceso a gran escala de industrialización, incluso a partir del cooperativismo industrial y de créditos que pueda dar la banca pública.
¿qué es Bogotá humana? O sea, cuando uno le pone la palabra humana al nombre de la capital, y ahora lo decimos respecto a Colombia como una idea a proyectar, ¿no?, nacionalmente. ¿Qué es poner esa palabra? Cuando usted ve la gestión de un alcalde cualquiera, en cualquier lugar de Colombia, siempre se ha creado como una especie de imaginario en que se entiende que el alcalde es bueno si usted ve que están construyendo una carretera, digamos, o si hace un puente, o si es lo que llaman aquí las obras, ¿cierto? Entonces, las obras son las de cemento. Y ahí hay un sesgo bastante fregado, porque es a partir precisamente de eso que se llaman las obras de cemento, muchas innecesarias, que se construyó lo que podemos llamar los carteles de la contratación, es decir, la corrupción. Odebrecht, ¿de dónde sale? De obras de cemento y de asfalto, la Ruta del Sol. Esa competencia es nefasta porque no es que no se tengan que hacer obras, sino que hay unas prioridades. Un alcalde tiene que tener, o alcaldesa tiene que tener unas prioridades. ¿Cuál es la primera prioridad en un tipo de sociedad como la colombiana, por ejemplo? Nosotros dijimos, y por eso le ponemos la palabra humana, la prioridad es disminuir las discriminaciones sociales. La mayor, la de la pobreza, ¿cierto? O sea, ¿cómo se disminuye la pobreza? Y hay una serie de discriminaciones raciales, de género. A la niñez la discriminan por ser, le dicen menores de edad. A la mujer la discriminan, siendo la mitad y quizás más de la población. Y en una sociedad discriminante así no es posible construir valores de democracia, valores de justicia, valores de solidaridad. Eso no se mide en cemento, aunque necesites el cemento para los objetivos. Eso se mide en otro tipo de variables de estadística que la prensa nunca publicó. Por ejemplo, pobreza. El alcalde Petro de la Bogotá humana redujo la pobreza. Yo llevaría, sin competencias de regiones, ¿no?, por si no se trata de mirar las políticas concretas, quisiéramos un esfuerzo, cualquiera que me escuche, usted mismo como periodista, de mirar las estadísticas del DANE, de pobreza multidimensional de Antioquia, año 2000, el gobierno nuestro, ¿no?, 2012, 2015, incluido, y Bogotá, 2012, 2015. Y ahí veríamos, porque si yo dije Bogotá humana, lo primero es reducir la pobreza, porque si no, ¿de qué humanidad estamos hablando? Si por ahí se me mide, usted me podrá decir que si fue bueno o malo. Las estadísticas son del DANE, no mías. Si las miran, encontrarán algo lamentable. La reducción de la pobreza en Antioquia se dio, pero marginalmente. Y está en un nivel muy alto, ¿cierto? Que llega casi al 30% de pobreza multidimensional, que es la estadística de la ONU. Si miras Bogotá, que partió en el último gobierno de Mocos en el 50% de la población, yo entregué la ciudad con una pobreza del 4,7%. Y la había recibido en el 12%. Ahí hay un tema que la prensa quiere ocultar, porque si hablamos del 12% y se reduce al 4%, estás diciendo que redujiste la pobreza a la tercera parte en 4 años. Muchas cosas se hicieron para lograrlo, en política educativa, en política de salud, en la política de la primera infancia. No alcanzaría tu programa para que la habláramos detalladamente, pero el conjunto de políticas, en primerísimo lugar de la educación, en segundo lugar de la atención a esa niñez entre 0 y 5 años, que logramos, incluso yo lo dije con orgullo, RCN nunca lo publicó, logramos que en Bogotá no muera un niño de hambre. Las estadísticas del cuidado de la vejez, etcétera, ese conjunto de políticas determinó que el indicador de pobreza multidimensional bajó a la tercera parte.
en 4 años. ¿Qué tiene que ver un carro de basura con eso? Pues nada, pero a uno le servía para mostrar que somos malos cuando esto es lo importante. Podríamos hablar de los homicidios, la seguridad, que es un tema que a mí me preocupa altamente al respecto, sobre todo en Medellín. Pero ese tema de la seguridad, que ha sido tema de discusión política nacional, ¿cierto? A nosotros nos vendieron la tesis que la seguridad era la Operación Orión. Es decir, coger el ejército, los fusiles, disparar duro, entrar a unos barrios populares y abrir puertas, sacar del pelo a los muchachos, meterlos en camiones y bravo, aparados. El resultado de eso son un poco desaparecidos y muertos. Y la inseguridad subió, porque usted lo está viendo, ¿cierto? Otros políticos, entonces, al mismo tiempo que muestran los fusiles, entonces hacen por debajo de la mesa, el pacto con la mafia. Hasta que estallan. Así le dicen a la mafia, no mates tanto o lleva los cadáveres fuera de la jurisdicción y los botas allá para que no aparezcan que los muertos son acá. Una política de seguridad mentirosa, falsa, que lo que ha hecho es agravar los problemas. Cuando nosotros tocamos el tema en Bogotá, que también es insegura, no es que ahora sea un paraíso, sino que hicimos una política y hay que mirarla con la estadística. La política nuestra, ¿en qué consistió? En incluir a los jóvenes, incluso al pandillero más duro de los barrios populares, porque nosotros cogimos, venga muchacho, Petro era el que les decía, y en cierta forma se estableció un diálogo. Nosotros queremos que dejes de robar, que dejes de extorsionar, etc. Sabemos que te ganas 800,000 pesos mensuales en eso. Te lo vamos a dar a cambio que estudies y que hagas un trabajo social y dejas de robar. Lo hicimos con 10,000 jóvenes pandilleros, que era más era para hacer casi unos libros, novelas sobre cómo entraban a las reuniones, dejaban todas sus armas, alejamos la policía del programa, porque no era una actividad policial, era una actividad de inclusión de la juventud. Le entregamos los muros de la ciudad en el centro, enseñándoles arte para que hicieran arte. Y hoy Bogotá es, con Berlín, las ciudades de mayor auge del arte contemporáneo callejero, urbano. Van turistas a mirar los murales. Y miramos las estadísticas. Bajó los niveles de inseguridad. Aún Peñalosa hoy se jacta, 2 años después, de que la seguridad en Bogotá mejoró sustancialmente en el centro. ¿Sabes cómo se llamó eso? Inclusión juvenil. Incluso fuimos hacia una política un poco más audaz, que genera discusión, y yo la entiendo, pero nosotros queríamos probar que la gente pudiera darse cuenta sobre el tema de las drogas, que pululan la juventud popular. Nuestra tesis es, no solamente como política de seguridad, sino como política de inclusión juvenil, no queremos tratar al joven que consume drogas con policía, con calabozo. Eso no sirve para nada. Que las únicas pruebas que saques positivas en tu adolescencia sean las del colegio y no las de embarazo. ¿Qué fue el carro de basura? ¿Qué fue lo que hicimos? Hoy acaba de estallar otra crisis en Bogotá. En Medellín es similar. El mundo no puede seguir enterrando las basuras. Esos grandes rellenos
Esos grandes rellenos, al enterrarse, como tienen tanto material orgánico, producen gas metano. Y el gas metano es 23 veces más poderoso que el CO2 en calentar el planeta. Es decir, un gran productor del cambio climático. Lo que están tratando de hacer los países hoy en el mundo, a eso se le llama basura cero, es no enterrar nada, sin usarlo. Reciclaje. Algunos países lo usan en producción de energía eléctrica. En Bogotá teníamos un reciclaje, de hecho, por la gente más humilde que caminaba a las calles en la madrugada. Y la Corte Constitucional ya había dicho, hay que pagarles, hay que tratarlos como operadores de aseo y pagar su servicio. Y eso fue lo que yo hice de entrada, ¿cierto? Estos 14.000 familias muy pobres vamos a empezar a pagarles, como los que recibían la tarifa, eran 4 empresarios privados, entre esos uno muy conocido en Antioquia, y dueño de muchísima tierra en Antioquia y dueño de casi toda la contratación de la energía eléctrica en Antioquia, William Vélez, que son unos ares, yo digo mafiosos, y lo digo con todas las palabras, que se han aprovechado la privatización de los servicios públicos. Pues claro, el choque era con ellos, porque lo que se ganaban ellos, yo tenía que sacar un pedazo para dárselo a las 14.000 familias pobres. Por eso decidí que una vez terminaran sus contratos, porque yo no se los terminé, sino que esperé a que terminaran, aquel día famoso, 18 de diciembre, eran contratos por concesión. La ley de las concesiones dice que cuando se acaba una concesión, como pasó en petróleo en Barranca Bermeja, pasan los bienes, porque son bienes comprados con el dinero de la gente, no con del dinero del empresario, y revierten al Estado. Y dije, vengan para acá los camiones. Los escondieron, los llenaron de basura, por las noches salían clandestinos a botar la basura, y nosotros tuvimos que usar volquetas para poder paliar la situación, pero la situación no era la terminación del contrato y por tanto los camiones de los operadores privados tenían que pasar al distrito. Toda la prensa salió fue con los privados, eran los hombres ricos de Colombia. Y yo con la intención de remunerar a los recicladores pequeños, 14.000. Bueno, total es que nosotros nos compramos una flota nueva, ¿cierto? Como duraba 4 meses en llegar por puerto, llegó por Cartagena, entonces arrendamos unos camiones por los 4 meses para paliar el problema de la recolección mientras llegaba la flota nueva. Resulta que lo que salió por televisión fue el arriendo de esos camiones. Nos robamos un peso, los camiones hicieron su trabajo, cuando llegó la flota nueva se los devolvimos al propietario. A Bogotá no entraba desde hacía 15 años un camión nuevo de basura. Nosotros metimos 200 camiones nuevos, que todavía hoy, 5 años después, son los que están haciendo el aseo en la ciudad de Bogotá. Quien está planteando lo mismo de Venezuela es Uribe. Y eso tiene que entenderlo. Allá el uribista que me está escuchando me voy a estar lanzando unas cuantas palabras soeces, pero quiero que me entienda este pedacito. El modelo venezolano solo se puede construir a partir de exportar petróleo como única opción y pelearse por la repartija de las ganancias del petróleo, que es lo que sucede en Venezuela. Toda la política social la montan con la financiación del petróleo, allá no producen, la poca capacidad productiva que había se acabó. Si algo se parece a lo que se ha hecho en Venezuela es precisamente lo que hicieron en los gobiernos de Uribe, Santos y Pastrana. Es decir, llevar al país a acabar su agricultura, su industria, poca. Usted está viendo allá en Medellín cómo están cerrando las fábricas de confecciones por estar exportando petróleo y carbón. Es exactamente lo mismo que Venezuela. ¿Qué es lo que plantea Petro? Volver a Colombia una potencia agraria y sobre la base de la agricultura volver y generalizar la industrialización de Colombia es completamente diferente. Entonces, quien es igual a Maduro es Uribe. Así de simple. Incluso lo mismo que hizo Maduro con sus opositores,
que es que un contralor le quitó los derechos políticos a Leopoldo López, pues es lo mismo que me hicieron a mí. Un contralor me quitó mis derechos políticos, un procurador, eso no son jueces. Entonces, si un funcionario gubernamental le quita los derechos políticos, que son derechos humanos, a un ciudadano, ¿eso no es una dictadura? Solo un juez, porque cometí un delito, usted cometió un delito, solo un juez de la República una vez hace el proceso y lo condena, le puede quitar sus derechos políticos, pero nadie más. Aquí, un funcionario gubernamental, como un contralor cualquiera, entonces vamos a poner un ejemplo, el contralor de Medellín, entonces no le cae bien el alcalde, no es de su cuota, no le dio el contratico, no sé qué, le monta un proceso y le quita los derechos políticos al alcalde. Que lo hicieron con Salazar, acuérdese usted, el mismo Ordóñez. Entonces, digamos, y solo porque este señor Salazar hizo una clínica a la mujer, entonces que el aborto, y bueno, se armó el lío, pero por creencia, no por un debate se puede dar, pero no le quiten los derechos políticos al ciudadano. Eso no es democrático, eso es dictatorial. Ahora bien, el tema de la izquierda y la derecha, que ha sido como yo lo que pienso es que hoy el mundo, no solamente Colombia, se divide en dos grandes bloques políticos, que es el de la política de la vida y la política de la muerte. Y vamos a poner un caso concreto acá, en Santa Fe. Supongamos que el Oro, ¿cierto? El Buriticá, que llamaban los españoles, que es otro municipio, pero digamos es la región. Y deciden entregárselo a la Anglo Gold, la gran multinacional canadiense o lo que sea. Y ahí empiezan a afectar el agua y un poco de cosas. Y lo que hay alrededor digamos, el municipio de Santa Fe es de corregimientos productores agrarios. Un gobierno que diga primero la minería, y me importa un comino el agua, se va a tirar la producción agraria de Santa Fe, ¿o no? ¿Ese gobierno es de la política de la vida o de la política de la muerte? Pues el que se tire la producción de alimentos está en la política de la muerte. El que se tire, dañe el agua, está en la política de la muerte. Así de simple. Petro, ¿dónde está? En la política de la vida. Entonces yo invitaría a la ciudadanía a que no miremos esto entre izquierdas y derechas o entre odios del pasado heredados, sino que miremos en dónde estamos, en la política de la vida o en la política de la muerte. Y yo les propongo es un escenario de un gobierno que llamo Colombia Humana, y le pongo esa palabra humana, es para subrayar que las políticas las tenemos que construir alrededor de potenciar la vida, de cuidarla, hasta donde nos es posible. Es una política para, la palabra para, la usaron muy mal en el pasado, es para la vida, no para la muerte. A usted, muy amable, y aquí estaremos de nuevo en este lugar tan hermoso que hay en Santa Fe. Quiero agradecerle a nuestros anfitriones que nos han permitido el uso de estas instalaciones que son históricas, ¿no? Y religiosas e históricas. Y a usted y al canal Tele Santa Fe, muy amables por esta entrevista. Fíjate que yo quise que me entrevistara el colombiano y no he podido.